distancia. Especialmente cuando se hace filas. No sé si a ustedes también les ha pasado que cuando tienen que salir, ahora que ya se reabrió todo y uno va a hacer filas, pero las personas se agolpan, hacen grupos, porque esa es la tendencia natural del ser humano. El ser humano no es gregario, el ser humano es de, de grupos. Entonces, luchar contra ese instinto natural que es reunirse es difícil. Y lo que es, y entonces, ¿qué es lo que se ve? Lo que se ve es que las personas aún no entienden o no han llegado a comprender el concepto de la distancia. ¿Por qué es tan importante la distancia en esta enfermedad? Porque en esta enfermedad la, la diseminación del virus es principalmente por gotitas. ¿Gotitas de qué? Gotitas de microscópicas, no las vemos. Y eso es lo que es que si las pudiéramos ver, entonces naturalmente cuando tú observas un peligro, tu reacción natural es alejarte del peligro, pero no las vemos. Entonces al no verlas, nos confiamos y nuestros sentidos no son capaces de detectar el peligro y por eso no nos retiramos. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que nos juntamos, porque eso es nuestro instinto natural de protección, juntarse. Es lo que pasaba con la peste hace muchos años en el medioevo. ¿Se acuerdan la epidemia que acabó con media población de Europa? ¿Qué hacía la gente? Se reunía en las iglesias a orar. Y entonces las ratas y sus pulgas atacaban a estas pobres personas que morían luego con la peste, porque el mecanismo de defensa natural del ser humano es agruparse y luchar como un grupo contra la adversidad. Y esta enfermedad hace que te digan, no te juntes, no te unas, pero es difícil, es luchar contra un mecanismo de protección instintivo, pero y por eso es que digo yo, en su papel, ustedes como líderes en sus empresas, hay que meterle mucho al tema de educación a las personas, no solo a sus trabajadores, para que ellos sean conscientes de su papel en guiar al público que accede a sus empresas. Y el otro problema importantísimo con esta enfermedad, y se lo digo de experiencia propia, es el tema de que quién nos contagia. No nos contagian los que están sintomáticos, porque ¿sabes qué? Cuando tú ves una persona que está francamente sintomática, tú te alejas. Es el asintomático. ¿Y el asintomático quién es? Pues corresponde al 50% de los infectados. O sea que de cada 10 personas que tienen coronavirus, 5 no tienen síntomas y son los que propagan la enfermedad, es decir, son los vectores de esta enfermedad. Entonces, al no tener síntomas, tú no te alejas. No tienes forma de ver que él, no hay un marcador o un de color o de olor que te permita ver alguna forma de alejarte de él. Esto me pasó a mí. La forma en que yo me contagié fue invisible. O sea, yo me iba a una zona de la clínica o del hospital donde no estaban los pacientes. Pero ¿qué sucedió? Que había tal carga viral en toda la zona que los sistemas de aire acondicionado que reciclan el aire para enfriarlo no son capaces de eliminar esa carga viral. Y yo me sacaba la mascarilla para dar clases, ¿verdad?
Y al sacarme la mascarilla para dar clases, sacaba mi protección. Pero en esa época, estamos hablando de junio de este año, la OMS no había reconocido que había otro tipo de transmisión. Y esa transmisión se llama transmisión aérea. ¿Mm? O sea que el virus puede quedar suspendido en el aire y recirculándose a tal punto que una persona asintomática, ¿verdad?, puede contagiar a otra a 200 metros de distancia. ¿Por qué? Porque el virus se queda dando vuelta en, en el aire. Y ese es otro aspecto que yo quería tomar en cuenta en este conversatorio con ustedes como empresarios, porque esto tiene que calar en ustedes. La mayoría de nuestros negocios en una ciudad tan calurosa como es Guayaquil requiere de espacios climatizados, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para que nuestros clientes que llegan a nuestra cafetería, por ejemplo, ¿verdad?, no se infecten con una persona que no sabemos que está asintomática? Y además no podemos ponernos en el plan de, a ver, porque si no regresaríamos, imagínate, a principios del siglo pasado, ¿no?, en la que había discriminación entre negros y blancos. A ver, los negros se sientan acá, o sea, los sintomáticos y los asintomáticos aquí infectados y los que no están infectados acá. O sea, es como que segregación, ¿cierto? Claro que aquí es por seguridad. Pero ¿cómo los identificamos? Es que es sumamente difícil. No hay una prueba que te puedas hacer antes de entrar a un local y decirte, tú tienes el virus, tú no tienes el virus. O sea, si tú tienes el virus, no puedes entrar. Pero la persona que entra no lo hace porque él quiere regar el virus, es que no lo sabe, no sabe que lo tiene. Y la mayoría son los chicos, los asintomáticos, los niños y los jóvenes. Y corresponden al 50% de los infectados. Entonces, lo que tenemos que hacer es protegernos. En el caso de los negocios y que se armen filas, hay que poner no solo señales de guarde su distancia, guarde su distancia, porque pareciera que esto, yo veo que no funciona. Si ustedes se van al aeropuerto de Guayaquil, van a ustedes a darse cuenta que hay señales, pero la gente no guarda la distancia. Y la otra cosa es los sistemas de acondicionamiento de aire. Hay que buscar nuevas tecnologías de purificación del aire para evitar que la recirculación de aire pueda producir enfermedad. No sé si ese aspecto creo que es importante tratarlo en una reunión como esta con ustedes. El otro aspecto que como empresarios, y si yo fuera uno de ustedes, un empresario que tuviera eh, trabajadores, como parte de los mecanismos de prevención, es el tema de las vacunas, ¿verdad? Yo creo que en ese tema hay, hay bastante preocupación, bastante deseo de que venga una vacuna. Bueno, las vacunas están todas en fase 3, una gran parte, y otras están todavía en las fases iniciales. No sé si alguno conoce de cómo se procesa o cómo es que es este tema de las vacunas. O sea, inicialmente en la primera fase se prueban en animales para ver si hay respuesta inmunológica y si no hay eventos adversos. Si eso es así y hay buena respuesta inmunológica y hay pocos efectos adversos, entonces se pasa a una fase 2 de experimentación en seres humanos. En este caso de la pandemia se ha hecho casi que se ha fusionado la 1 y la 2, y ahí
lo que se prueban es distintas dosis, o sea, distinta cantidad de la sustancia que va a producir el efecto inmunológico, las respuestas inmunológicas y los efectos adversos. Si los efectos adversos no son muy altos y la respuesta inmunológica es adecuada, se pasaría a fase 3. Hay muchas vacunas, las más publicitadas, por ejemplo, la, la de Moderna está en fase 3 y la de Oxford, que como ustedes saben, por un tema de efectos adversos, quedó en pausa. Es decir, hasta que se aclare a qué se debió el efecto adverso sobre el sujeto de investigación. Y luego en fase 3 ya es un estudio mucho más amplio. Obviamente se utiliza una técnica de investigación que Jorge sabe, la sabe perfectamente, que es la técnica que se llama doble ciego, double blind, y randomized o aleatorizada. ¿Qué significa esto? Significa que a los sujetos que se les va a poner la vacuna se los sortea, por decirlo así, para que reciban o vacuna en la dosis que ya produjo los mejores resultados y que se vio en la fase 2, o una sustancia inerte que nosotros los médicos llamamos placebo. Eso es aleatorizado. Y ahora double blind. ¿Por qué es el double blind? Básicamente es que ni el paciente ni el médico que aplica la vacuna saben qué aplicaron. No saben si aplicaron al paciente un placebo o si aplicaron la vacuna. ¿Y esto para qué? Para evitar el efecto que tiene sobre nuestro sistema de creencias el utilizar un remedio o algo. No es que yo me tomé tal cosa y me hizo bien, o tomé tal cosa y me hizo mal, cuando puede que no sea así. Entonces, por eso se utiliza el double blind. Entonces, eso se hace ya en la fase 3, pero la mayoría de las vacunas, algunas están ya en fase 3 y otra gran parte de las vacunas en fase 1. Lo que sí se ha visto es que ha habido una gran respuesta de las instituciones académicas y de las farmacéuticas para producir vacunas. Eso es lo que ha dejado de sorpresa esta pandemia, es la respuesta de las farmacéuticas para producir vacunas. Otro aspecto, tal vez, en el mismo orden de la prevención, aparte de las vacunas, y antes de continuar, perdón, el tema de las vacunas, yo quisiera que ustedes sepan que hay básicamente 3 tipos de vacunas que se están ensayando. La una es una partícula genética que se llama RNA mensajero, que va metida dentro de una nanopartícula, ¿verdad? Una partícula muy microscópica, 1.000.000 de veces más pequeña que 1 milímetro, que es una cápsula de lípidos, así es como una gotita de aceite, como para hacerme más claro. Y dentro de esa gotita han puesto el material genético que una vez que está dentro de nuestras células, es capaz de producir la proteína del virus. Una de las proteínas del virus que está en la superficie del virus, que se llama spike, que es como una espina que tiene el virus, que es con la que se ancla a las células y luego el virus entra a la célula y se replica. Pero en este caso es una partícula genética del virus que se mete en nuestras células y va a producir la proteína del virus por nuestras propias células, a las cuales tiene que el sistema inmunológico, tanto producir los anticuerpos y los clones de células de defensa, nuestros soldados, producir los soldados y las armas, digamos así, las bayonetas, ya, para atacar a las partes del virus
que son más estables y que son expuestas y evitar que nos enfermemos. Esa es una técnica. La otra técnica es meter eso mismo, pero dentro de un virus vivo, que habitualmente nos produce el resfriado común, que es el adenovirus. Los adenovirus pueden ser como los caballos de Troya. Llegan, se unen a nuestras células e introducen el material genético viral del coronavirus para que produzca la proteína viral contra la cual tienen que ir los anticuerpos y las células de defensa. Esa es la otra técnica de producir vacunas. Y finalmente queda una más, que es poner las proteínas del virus en partículas, como que si ustedes que son empresarios lo saben perfectamente, eso es como hacer un molde de plástico, ¿verdad? Pero en este caso es microscópico, ojo, y pegarle por fuera las partículas del virus a las cuales yo quiero que mi cuerpo genere los anticuerpos y las células de defensa. Hasta ahí ese es el tema de vacunas. Entonces, hay 3 tipos de vacunas que se están haciendo. La gran mayoría están en fase 1-2. Pocas han avanzado a la fase 3. Y no creo que en este año alguna llegue a la aprobación. Miguelito, hay una cosa que quedó en el aire y que yo sé que va a ser la mayoría de preocupación de todos los que están aquí en este foro y conversatorio. El tema de que si el virus está en los ambientes donde hay recirculación de aire en aires acondicionados, que son la mayoría de oficinas, no vas a poder nunca controlar estas áreas climatizadas. Porque si yo llego, toso, yo voy a reinfectar a todos los que están dentro de estas áreas. ¿Tú conoces de algún tipo de filtro que pueda, en el momento que yo ingrese a estas áreas, en el caso tuyo, por ejemplo, en el área del hospital donde había una carga viral elevada, poder yo contener en algo ese virus en esa área recirculada, climatizada? ¿Conoces? Por supuesto que existen, Jorge. De hecho, antes de que existiera el coronavirus, tenemos enfermedades como el ébola, que son peores. Y, y una más sencilla, una recontra que común, la varicela. La varicela es una enfermedad viral del grupo de los herpes virus, ¿verdad? Es la misma que te produce el herpes zóster o la culebrilla, como se le dice vulgarmente, y en los chiquitos la varicela. La varicela es una infección que se transmite básicamente de forma aérea, tal cual lo hace este virus, o la tuberculosis, Jorge. La tuberculosis aquí en Ecuador es un país lleno de tuberculosis. 1 de cada 4 ecuatorianos va a desarrollar tuberculosis en algún momento de su vida. Buenos días. Y para esto existen sistemas de acondicionamiento de aire que lo que hacen es no recircular aire, sino que extraen el aire de la habitación, la pasan por un filtro EPA, que las siglas es Environmental Protection Agency, que tienen una capacidad de filtración de 98% de las partículas, las tiran a la calle. O sea, una vez el aire que está dentro de la habitación lo sacan, lo extraen y lo tiran a la calle. Y meten aire y lo enfrían a la habitación. Y así es el ciclo. El ciclo de los acondicionadores de aire normales es que agarran el aire de la habitación, lo pasan por el filtro, condensador, lo enfrían y lo pasan frío y en ese círculo vicioso. ¿Ya? Hay centrales de aire más inteligentes ahora que pueden meter aire fresco para evitar, para que se renueve, digamos, cada cierto tiempo en las
en los sitios donde yo trabajo, que tenemos cubículos especialmente diseñados para esto, que se llaman cubículos de presión negativa, tenemos estos aires acondicionados especiales que, ya explico, recambian el aire de la habitación aproximadamente 30 a 40 veces por hora. ¿Ya? Y lo enfrían y lo purifican. O sea, esa es justamente la idea, era tener en cuenta para todos los empresarios que sepan qué tipo de aire son los que debemos nosotros tener para evitar justamente estas contaminaciones que acabamos de mencionar. Ahora hay una pregunta que está en el aire y que también está aquí en el chat. ¿Es realmente la reinfección, es un mito o es una realidad? La reinfección es una realidad y te voy a explicar por qué. A ver, voy a tratar de trasladar el conocimiento. A veces las palabras, los médicos somos un poco torpes en ese aspecto, pero bueno, vamos a ver si utilizando los años de experiencia en la cátedra se puede. A ver, ¿cómo normalmente se reproducen las células y los seres vivos? Normalmente se reproducen mediante una molécula que se llama ADN, ¿ya? Ahí descubierta por Watson y Crick en 1948. Es una doble hélice, como una escalera en espiral, que se abre, y a eso que se abre se le pega otra sustancia, y se forma un nuevo ácido, digamos, una nueva molécula de ácidos nucleicos que ya no se llama ADN, se llama ARN, que se llama ARN mensajero. ¿Y sabe por qué se llama mensajero? Porque lleva el mensaje fuera del núcleo de la célula hacia la parte donde está la fábrica de proteínas. Y se llama mensajero porque en él va codificada cómo se debe construir una proteína. Pongamos la albúmina. Y lo que hace la fábrica es producir la albúmina. Ya. El tema con este virus, que es el coronavirus, al igual que con muchos virus ARN, como el virus de la hepatitis C, ¿ya? Es que el virus tiene esta molécula que se llama ARN, o sea, el mensajero. Y lo que tiene que hacer el virus para replicarse es una cosa que se llama ingeniería reversa. Es como cuando a vos que eres empresario te llega una computadora y tú quieres hacer esa computadora. ¿Y cómo haces esta computadora? Entonces la desarmas, ¿verdad? Y le ves las partes que tiene. Y de ahí haces todo el proceso para ver cómo la produces. Eso es lo que hace los virus ARN dentro del cuerpo. El ARN mensajero tiene que convertirse hacia atrás, hacia ADN, y de ADN volver hacia adelante. Y en ese proceso comete un chorro de errores. Y entonces, ahí vienen las mutaciones, porque ¿qué son los errores? Son mutaciones. Y ahí es cuando el bendito coronavirus, sí es el coronavirus, pero cambió. Y al cambiar, nuestro cuerpo no lo reconoce. Y entonces al no reconocerlo, pues nos reinfectamos. Para hacer una analogía rapidito, es como el virus de la influenza que causa todo tipo de gripes. Exacto. Ahora tenemos el virus de COVID-2 SARS que produce la enfermedad del COVID-19 y hay 27 nuevas cepas que ya están decodificadas y que están en el ambiente. Entonces, para hacerlo más práctico, yo me puedo infectar hoy día de COVID, que yo ya lo hice también, y me puedo reinfectar con las 26 nuevas cepas que están reconocidas. O con las que salgan, porque van a salir. O las que pueden salir. Ya, y otra pregunta que viene ahí, que hay una falsa sensación mental de las personas que dicen, no, yo ya me infecté con el virus, ya no me pasa nada, ahora sí me voy y salgo y no pasa nada. No, porque también tenemos nosotros una curva que también han preguntado de nuestros anticuerpos IgG, que son las de recuerdo, que son los caballos de batalla, que nos podrían ayudar en algún momento a reinfectarnos, pero no son eternos. Esto de aquí tiene un ciclo de vida que quiero que tú lo expliques, Miguel.
A ver, el tema con los virus y con las infecciones es que generan dos tipos de inmunidad. Lo que llamamos la inmunidad humoral, porque está en los humores, en los líquidos, y está dada por unas partículas que se llaman anticuerpos y que van a neutralizar al virus y van a evitar que se una a nuestras células para que se replique. Y ahí ya lo detienen. Y la otra es la inmunidad celular. La inmunidad celular es la memoria que queda en las células. O sea, las células, hay dos tipos de células. Unas que producen los anticuerpos que habíamos hablado antes y otras que luchan contra el mismo virus o las células infectadas por ese virus. Eso es lo que se conoce como inmunidad celular. Bien, las vacunas y el virus deben de inducir esos dos tipos de inmunidad. El problema que se está viendo con este virus es que, al menos en lo que es la respuesta de anticuerpos, se ha visto que a los 3 meses o 4 ya no hay anticuerpos. Ese es mi caso. 3 meses. Hace 10 días o 12 me hice prueba de anticuerpos y no tengo nada. O sea, es como que no me hubiera dado coronavirus. O sea que en cualquier momento te reinfecta. Así de fácil. Bueno, pero es que el gran problema es que aseverar eso que tú estás diciendo no es tan fácil. ¿Por qué? Porque los misterios del sistema inmunológico todavía siguen algunos siendo misterios. Entonces, y no tenemos una prueba estandarizada para medir cómo está la inmunidad celular. Porque ¿cómo explicas que hay personas que están expuestas a este virus y no desarrollan la enfermedad? Y es porque se supone que tienen mecanismos de inmunidad celular adecuados. Porque tienes una buena nutrición, porque justamente lo acabas tú de decir, pues no es lo mismo que no te nutras bien, que no tengas tu buena alimentación, ejercicio, edad. Hay muchos factores que no conocemos, como tú lo dices, pero sí se ha demostrado que si tienes una buena inmunidad, una buena alimentación, una edad adecuada, haces ejercicio, puedes tener mayor resistencia de los que no tenemos ese tipo de actividad o inmunidad. El tema pasa básicamente por cómo está tu respuesta inmune. Si tu respuesta inflamatoria, tu genética y tu pasado de enfermedades te condicionan a que tú te inflames y esa inflamación te incendie tu organismo, entonces tienes más chance de tener la parte más grave de la enfermedad. Y eso también pasa por un tema genético y pasa por un tema de etnia y pasa por un tema de sexo, de género. Los hombres en general tenemos más chance de complicarnos que las mujeres. En algunas series es 2-1, es decir, por cada 3 graves, una es mujer, 2 hombres. ¿Y por qué? Porque la mujer en general, debido a que tiene que llevar a un niño en su interior, ¿verdad? Está preparada genéticamente ¿para qué? Para tolerar al otro ser que es inmunológicamente distinto a ella. Entonces, ellas tienden a tener un mejor sistema inmunológico de forma de vista de adaptación. Y contra este virus se ha visto que la inmunidad celular es mucho mejor en la mujer que en el hombre, de tal forma que actúa precozmente e evita que el virus se replique igual que lo hace en el hombre. En cuanto a, hay un reporte de una universidad de Suiza que ha visto que la gente que tiene más gravedad tiene segmentos en los cromosomas que pertenecen a nuestros antepasados primates, digámoslo así. Al inicio, hace muchos años, habían dos tipos de seres humanos modernos, ¿verdad? Los neandertal y nosotros que somos, y los cromañones. Y hubieron mezclas. Entonces, los que tienen segmentos genéticos de cromañón
en su genética, de Cromañón, de Neandertal, ¿verdad? En el genoma tienen más chance de tener enfermedad más grave. Entonces, hay muchas cosas por descubrir todavía en esto. Y, y entonces, ¿cómo actuamos frente a esta infección? Y eso hace también que seamos susceptibles a reinfecciones. De acuerdo. Aquí también hay que tener una cosa muy importante. Está preguntando Isabelita, si tienes todos los síntomas y no tienes un COVID negativo, recuerden que también estamos en una etapa en donde hay en la sierra el tipo ya de las gripes, de las influencias, de los virus. Entonces sí hay Claro, que tener, digamos, ahí un buen, el importante, un buen médico de cabecera como el está un doctor poquito Miguelito, entrecortado, para que pueda Jorge. diagnosticar sintomatológicamente pues este virus. Y siempre lo más importante ahorita es actuar de inmediato, o sea, no esperar hasta que ya uno ya tiene los síntomas, la tos, la fiebre, que no oler y no saborear los alimentos, que también es algo importante para nosotros determinar si realmente estamos con el virus o con la enfermedad. En todo caso, pues hay una cosa que sí también tú mencionaste, Miguelito, que me gustaría también comentar. Se ha reportado un par de casos de reactivación viral, tal cual como tú mencionaste, el tema de la varicela y el herpes zóster. ¿Hay reactivación celular? ¿Qué sabes al respecto? Viral, ¿qué sabes al respecto? Mira, a ver, Jorge, para contestarte esta pregunta, el tema es que reactivación y reinfección desde el punto de vista clínico es lo mismo. Y tú no puedes saber a partir de un tipo que le vuelve a dar los síntomas cuando ya le dio antes, ¿verdad? Y que encima le sale la PCR positiva para el virus en las dos ocasiones. Tú no puedes saber si es reactivación o si es reinfección. La única manera de saberlo es que tú hayas guardado el virus de la primera vez, lo compares al virus de la segunda vez en todos sus genes y veas si son diferentes. Si son diferentes, entonces se llama reinfección. Por eso es tan difícil saber qué es reactivación y qué es reinfección. De reactivación o reinfección se viene hablando desde marzo. Habían casos en Surcorea, donde en personal de la salud, principalmente en Irlanda, ya estaban descritos casos bien documentados de personal de la salud que le dio la infección y que después de 2 o 3 meses otra vez tuvieron y otra vez PCR positiva. En el grupo de intensivistas latinoamericanos en el que yo estoy, hay 4 o 5 médicos que ya se han reinfectado con todo, con pruebas de PCR, tomografía y todo. Todos los síntomas y signos característicos de la enfermedad. Pero ¿cómo sabes si es reinfección o reactivación? La única manera de haber guardado el primer virus de la primera ocasión con el virus de la segunda, llevarlo a un laboratorio de genética molecular y analizar los dos virus para ver si el virus 1 con el virus 2 son idénticos, es reactivación. Si el virus 1 y el virus 2 son distintos, es reinfección. Lo que sí se ha visto es que, como tú bien dices, hay enfermedades y eventos que se confunden. Es decir, hay pacientes que te llegan después de haber, entre comillas, salido bien del hospital, después de un caso moderado o severo, pero después de unos meses o de días, de 90 días después, 60 días después, llegan nuevamente con síntomas de disnea, malestar, fatiga, etc. Y tú dices, puede ser una reactivación del virus, cuando a las finales no es eso, es que simplemente era que como esta infección es tan severa y te deja los músculos prácticamente, te deja hecho un, un guiñapo, así quedé yo, sin músculos. Yo no podía ni siquiera subir las escaleras. Ya, es porque la infección grave te consume toda la proteína para mantenerte vivo. ¿Y la proteína dónde está? En el músculo. Y entonces no tienes músculos respiratorios adecuados y la disnea no es porque tienes reactivado el virus, es Porque porque no no tienes tienes músculo.
vehículo. Entonces hay que Lo que establecer le bien pasó a mi qué es padre. qué. Y entonces eso puede generar un caso, una alarma en la población, pues por supuesto, ¿no? Es que, pero sí es cierto lo que tú dices, nos confiamos. Ah, ya me dio el virus, ¿qué? Como ese meme que le sacaron a cierto personaje político, ¿no? ¿Qué? Que no Y hay que entonces, mencionarlo. Ahí- exacto, y no tengo nada contra nadie. Miguel, aquí hay una cosa muy importante que quiero que todos la compartan. Realmente, lo que hemos tenido, esta enfermedad, el tema psicológico es fundamental. Realmente me gustaría, no sé, compartir cuáles fueron tus pensamientos, cómo pudiste mentalmente superar, porque el hecho es del momento que tú, en momentos de pandemia quizás fueron peor, saber que tenías el virus, tú sabes que tienes la posibilidad de morirte, de irte a encerrarte, de nunca ver más a nadie ni a ningún familiar, sino que ya sabes que vas a ir a un área de cuidados intensivos totalmente aislado, no vas a saber quiénes son los que están a tu alrededor y saber la posibilidad de que tienes tantas cosas, porque tú te pones a decir, no, me falta pagar esta factura, no, falta que yo cuide al hospital León Becerra, no, falta que el resto de mis compañeros me contraten como por seguridad y tengo mis hijos y todo. Eso es un tema porque el 50% de esta enfermedad también es mental. ¿Cómo tú pudiste, Miguelito, poder salir de este estado mental? ¿Cómo pudiste ser fuerte y estar como estás ahora, como un muchacho jovencito, ahí compartiendo con nosotros este chat? A ver, bueno, ayuda el ser médico. Realmente ayuda a ser médico y ser intensivista. Y eso ayuda porque uno entiende, o por lo menos es más fácil para uno aceptar ciertas cosas que se hacen en cuidados intensivos, porque uno las hace. Yo me pongo en los pantalones de alguien que no hace cuidados intensivos, ojo, colegas que no hacen cuidado intensivo, porque no es lo mismo hacer cuidado intensivo que hacer cuidado no intensivo. Y hay muchas cosas que se hacen dentro de los cuidados intensivos que chocan mucho. O sea, no son de práctica usual. O sea, nadie anda por ahí con un tubo en la garganta y respirando con un aparato. Y acostado boca abajo. Y acostado boca abajo. ¿Ya? Entonces, eso fue, digamos, eso me ayudó. Y en cuanto al tema financiero, creo que nosotros como personas y la gente que nos está oyendo ahorita, que son empresarios, ¿verdad? Debemos, así como hace un rato les pedí, les supliqué que tienen que extremar su mecanismo de enseñanza de las medidas de precaución y de ¿cómo se llama? De mantener la distancia, el uso de las mascarillas, la higiene de manos, que eso sigue siendo principal, primero y principal. La otra cultura que hay que meter es la cultura de la prevención, es decir, la cultura de tener un sistema de seguridad que te permita respaldarte financieramente para estos momentos. Es decir, yo en ese sentido he sido un poquito cauto y en el caso de las tarjetas de crédito he tenido la cultura de pagarme un seguro de desgravamen en todas mis deudas. Y eso me alivió mucho, te voy a decir. Porque yo sabía, además tengo a los chiquillos en un colegio que tú pagas un seguro que les paga la educación completa si es que llega a pasar algo al titular. Entonces, eso para mí fue una bendición. O Ayuda. sea, claro, porque me descomplejizó el aspecto de dejar a mi esposa con todo el deuderío. Claro. ¿Verdad? Porque si tú sabes que a ti o sea, el momento en que yo mismo le dije a mis colegas, ya no puedo más, quiero que me intuben, porque yo sabía, tú sabes que yo soy intensivista, pues entonces yo veía Claro. los signos en el monitor, me veía a mí mismo La y decía, saturación comenzaba a bajar y ya no había ya, manera de... mi índice de oxigenación está mal, yo no estoy progresando bien, me estoy haciendo daño a mí mismo, por defenderme me estoy haciendo daño a mí mismo.
Esto es cuando te metes, es como cuando te metes en una relación de esas peligrosas, que te haces daño a ti, es tal cual. Exacto. Entonces, la única manera era dormirme, intubarme y que me controle la respiración un aparato hasta que pase la inflamación. Y por suerte la decisión se tomó en su momento justo. Y por eso es que yo salí adelante, diría yo que rápidamente, porque yo estuve 10 días en el ventilador. Y entonces, lo que me ayuda a mí mentalmente, para ya terminar este coloquio de aquí de ahorita, esta pregunta, es que es la cultura de la prevención. ¿Qué es la cultura de la prevención? Tener un seguro. Bueno, en este caso, y agradezco mucho al Seguro Social porque fue el que me cubrió todos estos costos en el Hospital Luis Bernaza. No tuvimos en absoluto que comprar nada, salvo cosas, nimiedades, es decir, pañitos, eso. Tuve el soporte de toda la gente que en algún momento, de proveedores de productos médicos, de nutricionistas, de toda la gente que me conoce y con que fui su profesor en algún momento. La verdad es que no me faltó ayuda de nadie, hasta de gente que no me conoce hicieron cadenas de oración, o sea, de por un lado y por el otro. Y eso fue, ¿qué te diré? Porque cuando me desperté, ahí es donde tú dices, ahí comienza la lucha psicológica, porque cuando tú te despiertas, cuando tú dices, wow, ¿y qué pasó con mi vida? ¿Qué tengo ahora? ¿Para dónde voy? Entonces ahí es sorprendente. Algo que me ayudó muchísimo a mí fue darme cuenta de que toda mi labor durante más de 20 años dando clase dio frutos, porque los que me sacaron de esto fueron exalumnos. Y ver cómo tanta gente estuvo ahí pendiente y orando también ayuda. Pero la parte financiera que vos hablaste, realmente lo que me ayudó mucho a mí fue el haber pagado estos seguros de desgravamen y otras cosas. Entonces, eso ayuda. Yo creo que eso, como empresarios, tienen que generar una cultura en sus empresas de que el trabajador destine dentro de su política personal de ahorros y esto, un fondo para estas contingencias de estas cosas, para que no dejen mal a sus familias. En el momento que te intuban, tú sabes que tú tienes 50-50, 50% de vivir, Una 50% de moneda. morir. Moneda al aire. Eso fue lo que yo le dije a mi mujer. Mira, en este instante tengo 50-50. Yo no sé si estaré contigo, pero también puedo ser que esté contigo. O sea, no lo sé. Pero lo que sí sabía era que yo había dejado pagado todo. Para todos, Miguelito, quiero tu opinión. 3 o 5 años tendremos una vacunación general de la población. Mira, yo no quisiera pecar de especulador, porque no soy experto en vacunas tampoco, pero por ahora, por lo menos hasta la mitad del próximo año, creo que no vamos a tener una vacuna. Y la segunda que me preocupa, y esa es realmente mi preocupación más importante, este virus es un virus RNA. Como ya te expliqué, utiliza ingeniería reversa para autorreplicarse. Y en ese proceso genera un montón de mutaciones. Mi pregunta particular es, ¿será que realmente una vacuna va a haber? Si tú sabes bien como médico que existen virus RNA que no existe una vacuna única. El más común, el del flu, de la gripe, es un virus RNA. Claro. ¿Verdad? Y entonces todos los años toca recopilar las cepas que están circulando por el mundo, generar Las nuevas. vacunas, y todos los años tienes que vacunarte. Ese sería el mejor escenario dentro de mis escenarios. El óptimo sería que te vacunen, a lo sumo un boost o dos, o sea, dos potenciadores, y listo, te olvidaste de aquí en 10 años. Eso sería lo ideal.
pero yo no creo que eso sea lo ideal, por el tema del virus, cómo funciona el virus. Es decir, yo creo que o no va a haber vacuna que funcione, que ese es el peor de los escenarios, y la otra es que te tengas que vacunar todos los años de forma como lo haces con la gripe, porque tal vez este virus se vuelva estacional como la gripe, es decir, que va a tener brotes como la gripe. Y a la final, por eso es que ahora se está hablando no de pandemia, sino de sindemia, que es la unión de varias pandemias. Pandemias. Es decir, Correcto. lo que yo pienso que va a suceder es que las mini epidemias de gripe se van a unir a mini epidemias de coronavirus. Yo lo que quería dejar preciso es quitarle esa falsa Pero no quiero expectativa a causar todos. pánico, ojo. ¿Perdón? No te escuché, perdón, ¿qué dijiste? Que no quisiera causar pánico. No, es que justamente por eso fue mi Que no pregunta, quisiera que porque esas hay palabras generen pánico. esa falsa expectativa y esa también ese show mediático que hizo el candidato a presidente de los Estados Unidos que se vacunó. Eso es, digamos, algo que nosotros los médicos no es creíble en lo absoluto. Yo en todas las tertulias que hemos tenido con colegas como tú, creemos que quizás en unos 3 a 5 años podríamos tener nosotros pues realmente una vacuna de estas características y tratar en 5 años de tener la vacuna para una población mundial, pero no tenerle una, podríamos decir nosotros, las personas están creyendo que ya este fin de año tenemos la vacuna y ya el próximo año nos vacunamos y ya viva la fiesta del próximo carnaval. Y no es así. Hay que estar claros de que este de aquí es un virus que se va a quedar por mucho tiempo con nosotros, que va a depender mucho de nosotros, va a depender mucho también de nuestros familiares, porque si nosotros no hacemos conciencia de nuestros familiares de lo que ellos pueden causarnos, no vamos a tener los resultados deseados y vamos a seguir nosotros con reinfecciones, como Francia en este momento que se ha vuelto a confinar, son ya 27,000 casos nuevos que tiene casi por día, y si nosotros no tenemos y no hacemos conciencia y no somos multiplicadores de este mensaje, quizás también nosotros podamos tener otra vez todas las unidades de cuidado intensivo llenas. De mi Eso parte, es lo que pues yo está creo que pasando ahora en Guayaquil, ¿eh? Después de la apertura, ahora ya tenemos casi todas llenas. Es decir, Ceibos está lleno, Bernaza todas las camas, Guasmo todas, y no son de provincia, son de Guayaquil. eso yo lo he dicho, pero como solamente las cifras las puede dar el Ministerio de Salud Pública, uno tiene que quedarse, digamos, solamente con lo que nos dicen nuestros colegas que trabajan en esos hospitales, y tú sabes que son todos amigos nuestros. Claro. No sé si habrá preguntas, señor presidente, Teresita. No, ya no tengo preguntas en el chat. No sé si alguien más desee hacerlas por este medio. Yo creo que el tema es tan amplio, tan inquietante, que es inagotable las inquietudes que pudieran surgir. Pero la explicación del doctor ha sido tan clara, tan precisa. Las recomendaciones, las expectativas de vida de este virus ha sido tan claro que redundar en lo mismo yo creo que sería tal vez hasta abusar un poco de la generosidad del doctor. Pero en todo caso yo pienso que dada la claridad de la exposición, las preguntas y repreguntas que se hicieron, por mi parte no queda más que agradecer al doctor Miguel Chunzán, felicitarlo por haber logrado salir de este problema y habernos contado su experiencia personal que nos pone en alerta y al mismo tiempo nos enriquece de los procedimientos a seguir. Inclusive la recomendación financiera, que nunca está de más, ¿no? Porque yo pienso que para reconfortarnos en la salud, la paz mental es prioritario también. Por mi parte, no queda más que darle palabras de agradecimiento al doctor Miguel Chunzán, y queremos entregarle virtualmente un reconocimiento que le haremos llegar en sus manos, reconocimiento que hace la Asociación Cristiana de Empresarios por la presentación de este tema tan
tan actual, ¿no? Ahí ve usted este reconocimiento virtual que le haremos llegar, doctor. Ha sido un gusto conocerlo. Muchas gracias por su presentación. Invitamos a nuestros amigos, socios, para que sigan participando de estos diálogos en los próximos meses. Muchas gracias a todos por la concurrencia. Un especial agradecimiento también al doctor Jorge Villacreces por la conducción de las preguntas, y espero verlos pronto. Y la recomendación del distanciamiento, no olvidarse, creo que es lo más importante. Mil gracias nuevamente, doctor Miguel Chunzán. Felicidades a todos. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias. Gracias a todos. Chao, Miguelito. Gracias, buenos días, gracias.